Hola con todos. El tema de la presente exposición es acerca de alteración de los anejos ovulares. Bien, es un tema muy interesante y sobre todo muy frecuente en la cosa obstetricia y en los exámenes se suele preguntar también con dicha frecuencia. Comencemos hablando del agretismo placentario, lo cual lo definimos como una invasión anómala de la placenta, la cual sabemos que por una deficiente desidualización y sobrepasa el endometrio, pudiendo llegar a miometrio, serosa e inclusive alcanzar órganos vecinos como vejiga y colon, ¿no? Eso es lo que respecta al acretismo placentario, ¿no? Y de acuerdo al grado de invasión, la podemos clasificar en placenta creta, increta y percreta. Placenta creta, cuando la placenta invade el miometrio, ¿no? Increta cuando la penetra y percreta cuando llega a alcanzar la serosa e inclusive vejiga y colon, ¿no? Todo esto debido, como le mencioné anteriormente, debido a una alteración, una deficiente desvisualización, a la ausencia de la placa de Nitabuch, que es aquella placa de fibrina que impide, que sirve como una barrera para impedir, ¿no?, la invasión anómala de la placenta. Eso es como una pequeña introducción a lo que es este acretismo placentario. Más adelante vamos a vamos a hablar un poco más de esta entidad. En lo que son alteraciones del cordón umbilical, tenemos sabemos que en el cordón vamos a encontrar dos arterias y un vaso. Puede haber alteraciones en el cual encontremos una sola arteria, ¿no?, lo cual también es un marcador importante de cromosomopatía. La inserción velamentosa, que es cuando parte del cordón, ¿no?, eh, invade, o mejor dicho, antes se inserta en las membranas ovulares, ¿no?, entre el corión y el amnios, antes de insertarse en la placenta, ¿no? Por lo cual es una zona del cordón que va a estar, ¿no?, en la membrana ovular, ¿no? Va a estar carente de gelatina de Wharton, por lo tanto totalmente desprotegida. Y si a esa inserción velamentosa le añades se le añade una basa previa, en el momento de que comprima el polo de presentación fetal, esa zona de inserción velamentosa, va a haber un incremento de sangrado, ¿no? Va a haber sangrado de origen fetal con la consiguiente alteración del bienestar del feto, ¿no? Longitud. Los valores normales oscilan entre 30 y 65 a 70 centímetros. Valores menos de ese rango hablamos de cordón corto, y mayor de ese rango hablamos de cordón largo. Dentro de las complicaciones del cordón corto tenemos la distocia funicular, tenemos el DPP, y dentro de las complicaciones del cordón largo tenemos también el doble circular al cuello, llevándonos a una distocia funicular. En cuanto a la posición, cuando el cordón umbilical atraviesa el polo de presentación fetal a nivel del estrecho superior, con las membranas rotas, pudiendo evidenciarse el cordón umbilical en el canal vaginal, hablamos del prolapso del cordón. Pero si las membranas se mantienen íntegras, estamos hablando de un procúbito. Y cuando el cordón no atraviesa el polo de presentación fetal, estamos hablando de laterocidencia. Bien, es importante recordar ello. Como le decía, ¿no?, la placenta creta, cuando la placenta se implanta en zonas donde la decidua es deficiente, ¿no? Por lo tanto hay una infiltración del miometrio por los vellosidades coriales. El diagnóstico básicamente lo vamos a obtener luego del parto, ¿no?, cuando hay una dificultad para la extracción de la placenta o una mayor cantidad de sangrado, ¿no?, con la salida parcial de la placenta. Aquí un gráfico en el cual vamos a evidenciar la clasificación, ¿no?, los grados de acretismo placentario. Vemos como en la placenta creta solamente llega al miometrio la placenta, mientras que en la increta atraviesa el miometrio y en la percreta atraviesa la serosa. El acretismo placentario se asocia con mucha frecuencia a la placenta previa y al número de cesáreas previas. El número de cesáreas previas y la placenta
previa son los factores de riesgo más importantes para esta entidad. Con el número de cesáreas se incrementa la posibilidad de un acretismo placentario, ¿no? Aquí tenemos los valores, ¿no? Un 23% de pacientes van a ser acretismo placentario como tienen antecedente de una cesárea, llegando a un 35% pacientes con antecedentes de 2 cesáreas, ¿no? E incrementando a medida que incrementa el número de cesáreas. Todo ello aunado a una localización previa de la placenta. La sola localización previa de la placenta tiene un riesgo de 5% de posibilidad de acretismo. A su vez, el número de cesáreas previas también incrementan el riesgo de hacer una placenta previa. Los factores de riesgo más conocidos, ¿no?, del acretismo placentario, lo mencionamos ya: placenta previa, cesáreas anteriores, cirugías uterinas previas como miomectomías, legrados uterinos y el ser añoso y multípara, ¿no? El ser añoso y multípara es un factor de riesgo para muchas patologías dentro de la obstetricia. Mencionemos ahora un poco de alteraciones a nivel del líquido amniótico. Polidramios y oligodramios, dos entidades muy frecuentes que se observan dentro de la obstetricia. Polidramios definimos como índice de líquido amniótico mayor a 25 centímetros o un pozo vertical mayor a 8 centímetros. Dentro de las causas, la más importante, ¿no?, lo más frecuente es la causa idiopática. Tenemos también la atresia esofágica, la atresia duodenal con el famoso signo de doble burbuja, la anencefalia, en la cual no hay producción de la antidiurética, por lo cual el feto orina, produciendo incremento de líquido amniótico, porque sabemos que en el tercer trimestre la mayor fuente de producción de líquido amniótico es la orina fetal. La diabetes mellitus también aumenta el riesgo de polidramios. Y dentro del tratamiento tenemos la amniocentesis evacuatoria y el uso de la indometacina, ¿no? La indometacina, que a nivel del riñón del feto va a producir menor cantidad de orina. Los diuréticos no están indicados para el tratamiento de polidramios. Oligodramios definimos como índice de líquido amniótico menor a 5 o un pozo vertical mayor menor a 2 centímetros, ¿no? Se asocia a lo más frecuente: ruptura prematura de membranas, agenesia renal, ¿no?, y displasia renal. Sabemos que el líquido amniótico cumple funciones importantes para el producto, ¿no?, como mantener la homeostasis térmica, como por ejemplo, también otra de las funciones importantes es el desarrollo musculoesquelético fetal, el desarrollo pulmonar, entre otras funciones importantísimas que cumple el líquido amniótico. Por lo que si se presenta un oligodramios a etapas precoces del embarazo, como las 24 o 23 semanas, el producto va a crecer con múltiples malformaciones, como por ejemplo posiciones viciosas de los miembros, fascia arrugada, hipoplasia pulmonar, agenesia renal, ¿no? Todas estas características podemos incluirla dentro del llamado síndrome de Potter, ¿no? Síndrome de Potter o secuencia de Potter. Bien, comencemos respondiendo las preguntas que han venido en base a este tema. ¿Cuándo se dice que una placenta es increta? Bien, se dice que es increta, como les mencioné, cuando la vellosidad se introduce en el miometrio, ¿no? La 2, ¿qué me dice? Cuando la vellosidad atraviesa el miometrio y llega hasta serosa. No, esa es percreta. 3, cuando la vellosidad atraviesa el miometrio y la serosa. Sigue siendo percreta. Cuando la vellosidad sale por el orificio externo, no tiene nada que ver. O cuando se introduce en el miometrio sin llegar a atravesarlo, eso sería una placenta acreta. Tratamiento de polidramios. Lo más demostrado eficazmente es amniocentesis más indometacina, ¿no? Los diuréticos no están indicados para el polidramios. Causa más común relacionada con el polidramios es la anencefalia, ¿no?, por la deficiencia de la antidiurética. La atresia de esófago también es causa importante de polidramios. Y para oligodramios, atrofia renal, agenesia renal, ¿no?, como causa importante de disminución en la producción de orina con la consecuente producción de oligodramios. Bien. Lo que es la embolia de líquido amniótico, tenemos que recordar, ¿no?, lo característico, sobre todo en qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer embolia de líquido amniótico, ¿no? En las rupturas prematuras de membranas. Es muy frecuente también encontrar esta embolia de líquido amniótico
Aquí las características en la sintomatología más frecuente va a haber cianosis y disnea, ¿no? Que es lo más característico, dolor torácico e hipotensión arterial, ¿no? La hipertermia no tendría nada que ver aquí dentro del cuadro de embolia del líquido amniótico. Gestante de 32 semanas con polidramnios de instalación rápida que presenta disnea, dolor abdominal y dificultad para caminar. O sea, está ante un polidramnio, un enorme tamaño del útero que imposibilita una adecuada respiración. En este caso, una inadecuada capacidad para poder deambular. En este caso estaría indicado la amniocentesis evacuatoria. Bien, gestante a término, un trabajo de parto, a quien al llegar a 3 centímetros de dilatación se le practica una amniorexia, ¿no? O sea, una ruptura artificial de membranas. Inmediatamente después de la amniorexis sale hacia la vagina una porción del cordón umbilical. Estamos ante un prolapso, ¿no? Hablamos de membranas rotas y que una porción del cordón umbilical sale hacia la vagina. Entonces eso es un prolapso. Si dijera membranas íntegras, estaríamos ante un procúbito, ¿no? Y el momento de que la cabeza comprime estos vasos debido a que se encuentran en la parte más baja, ¿no? Del estrecho superior o en el canal vaginal, a comprimir el cordón umbilical produciendo la bradicardia fetal. Y lo que tiene que hacer en este momento es rechazar con un dedo o con dos dedos, rechazar la cabeza fetal para impedir la compresión del cordón umbilical por el polo de presentación fetal, e inmediatamente someterá a la paciente a cesárea de emergencia, debido a que está con dilatación 3, obviamente falta mucho tiempo para poder completar la dilatación, por lo que la paciente tiene que ser sometida a cesárea de emergencia. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Prolapso y procúbito es lo mismo, solo que procúbito en las membranas ovulares se encuentran intactas. Dentro de todas estas alternativas, ¿cuál tiene menos probabilidad de hacer prolapso de cordón? El podálico, el transverso y el oblicuo tienen mucho mayor riesgo. El que tiene menor riesgo es la presentación compuesta, que se define aquí, en la cual el producto presenta al canal del parto o sale presentando no solamente el polo de presentación, que puede ser la cabeza o las nalgas, sino también un miembro, ¿no? Que en el caso de la posición, que en la presentación cefálica, el miembro más frecuentemente es el miembro superior, ¿no? Caso clínico. Después de un expulsivo normal y tras 60 minutos de periodo de alumbramiento, sabemos que el periodo de alumbramiento máximo que debe durar son 30 minutos, y si es un alumbramiento ayudado con oxitocina debe durar 15 minutos, ¿no? Bueno, acá dice que este periodo de alumbramiento pasó más de 60 minutos, no se aprecia signo de desprendimiento, a pesar de haberse aplicado masajes uterinos y de haber incrementado moderadamente la dosis de oxitocina. Se indica una extracción manual de placenta, que resulta imposible por no existir plano de separación entre la placenta y la periuterina. El diagnóstico más probable obviamente es el ecletismo placentario. Aquí una pregunta, bueno, que no está relacionado dentro de los temas que estamos tocando, pero igual lo vamos a responder. Lo que son los gemelos unidos, los embarazos gemelares. Sabemos que hay dos tipos, ¿no? Los monocigotos y los dicigotos. Los dicigotos son los más frecuentes, pero los monocigotos son los que más se complican, ¿no? Dependiendo en qué etapa, a cuántos días se produzca la división del óvulo fertilizado, vamos a tener las siguientes variedades, ¿no? De monocoriónico, monoamniótico, bicoriónico, biamniótico. ¿De qué depende? Si la división del óvulo se produce antes de los 3 días, vamos a tener un bicoriónico biamniótico. Si se produce entre el día 4 y 8, monocoriónico biamniótico, o sea, una placenta y 2 bolsas ovulares, que es la más frecuente, 60%. Si se produce la división después del 8º día, tenemos los monocoriónicos monoamnióticos. Y si se produce pasado del 13º día, tenemos los famosos bebés siameses, ¿no? O si se produce después del día que se forma el disco embrionario, ¿no? Que aproximadamente es el día 13, ¿no? Ahí tenemos los famosos siameses, los gemelos unidos por alguna parte del cuerpo, por lo cual la clave es la alternativa número 3. Bien, acude a su centro una mujer primigesta de 35 años por gestación de dinámica regular. Se trata de una gestación gemelar, monocorial biamniótica.
En la semana 36, 4 días, el curso ha sido normal, la exploración revela un cervix borrado con 5 centímetros de dilatación y blando. Se está en fase activa del trabajo de parto. El primer gemelo se encuentra en preparación cefálica. Se dice que en embarazo gemelar basta que el primer producto esté encefálico, el parto puede ser por vía vaginal. Y las presentaciones más frecuentes es cefálico-cefálico. En un embarazo gemelar, la presentación más frecuente es que el primero esté encefálico y que el segundo esté encefálico, eso es lo más frecuente. Pero para objetivo de ver si le das parto vaginal o cesárea, basta que el primero esté encefálico eh, para poder dar la oportunidad de un parto por vía vaginal. En un embarazo gemelar, la causa del síndrome de transfusión feto-fetal, en la cual hay un feto donante y un feto receptor, debido a una anastomosis arteriovenosa que se produce en lo más profundo de la placenta, que van a producir que el feto donante haga RCU, haga oligohidramnios, mientras que el feto receptor haga policitemia, ¿no? Haga polidramnios, debido a la producción de anastomosis arteriovenosas. Las anastomosis arterioarteriales se presentan en el famoso TRAP, ¿no? O secuencia de perfusión retrógrada, con la consiguiente producción del feto acardio, ¿no? Es una complicación más frecuente y un poco más compleja dentro de todo este espectro de alteraciones de las anastomosis, ¿no? A nivel de la placenta en los fetos gemelares. Aquí la clave es la alternativa número 2. ¿Cómo se denomina la placenta a la que le falta la porción central de la torta placentaria, ¿no? Su centuriata es aquella placenta que contiene lóbulos accesorios, ¿no? Unidas por vasos, mientras que la placenta que contiene ausencia, ¿no? En la porción central tenemos la famosa placenta circunvalada, ¿no? Placenta circunvalada. ¿Cómo se define la placenta precreta? Aquellas cuyas vellosidades atraviesan una caduca, defectuosa, inexistente, bueno, no, nada que ver, la clave B, aquella en la que se observan dos tabulaciones con dependencia circulatoria entre ambas, nada que ver, aquella cuyas vellosidades atraviesa el peritoneo, llegan a la cavidad peritoneal, esa alternativa puede ser. La D me dice aquellas cuyas vellosidades atraviesan el miometrio hasta seroso. Atraviesan serosa, esa es la alternativa más correcta, ¿no? El concepto se adhiere más al concepto de la placenta precreta, la alternativa número D, aunque fácilmente también podría ser la C, ¿no? Porque me dicen que atraviesa el peritoneo llegando a la cavidad peritoneal, ¿no? Pero el que más se acerca al concepto tradicional de la precreta es la alternativa número D. Bien, es un tema complejo, espero que hayan entendido. Se tocó las partes más importantes, ¿no? Con el objetivo de que puedan responder las preguntas que vengan referentes a este tema, ¿no?